la vida era el campo y el trabajo físico en la industria y tal, pues los problemas de espalda se centraban mucho en la zona lumbar, ¿no? Que tenías que doblar el espinazo realmente para cavar, para pescar, para estar en la industria, para estar trabajando en la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, mira, ha cambiado, gracias a Dios, mira, ha ido cambiando y ahora nos ganamos la vida, pues sobre todo con trabajos muy sedentarios. La mecanización de todos los procesos agrícolas, por ejemplo, cuando vamos por Castilla-La Mancha vemos inmensas extensiones de plantación de trigo, de avena, de cebada, que con un solo elemento, una sola persona en su trilladora, pues en su máquina va recogiendo, va haciendo todas las labores, ¿no? Pero claro, por ejemplo, esa persona que antes tenía que agacharse y doblarse, ahora simplemente manipula pues un cuadro de mandos en una máquina, en una maquinaria, y lo mismo ocurre con otro tipo de oficios, ¿no? Pues tú, por ejemplo, cuando estás en la radio, yo, por ejemplo, cuando estoy en la consulta, las personas que trabajan en la oficina, pues la mayor parte de los oficios hoy en día son muy sedentarios y trabajamos con el tren superior, ¿no? Con lo que son los brazos, la posición de la cabeza, mucho ordenador, mucha mesa de despacho, y eso ocasiona que se haya, si en un principio los problemas de espalda eran lumbares, ahora vienen siendo sobre todo cervicales, ¿no? Y el gran origen de los problemas cervicales pues es fundamentalmente mecánico, el gran y el primer origen, ¿no? Porque luego tienes un 5% de porcentaje de que puede haber unas patologías raras como, yo qué sé, te voy a decir una burrada, ¿no? Un cáncer de huesos de las cervicales. Una raya en el agua, eso se ve de ciento a viento, o una mielopatía degenerativa de la médula cervical. O sea, son cosas muy extrañas que a verlas haylas, que en un diagnóstico no puedes perderlas de vista porque siempre tienes que tener eso para que no se te escapen, pero que la mayor parte, 90 y tantos % del origen es mecánico. ¿Por qué mecánico? Pues porque estamos sobrecargando esas cervicales. ¿Cómo las sobrecargamos? Pues igual, en primer lugar, con un exceso de movimiento. Pues una persona que su trabajo sea controlar, los controladores, ¿no? Que no paran que igual están sedentarios, pero no paran de mover las cervicales de un lado para otro. Y no es que muevan mucho la cabeza de un lado para otro, sino que en ese mover la cabeza se hace con unos movimientos que no son ergonómicos, que no son lo más apropiados al organismo que deberían ser. Luego también contracciones sostenidas en el tiempo. Yo aquí siempre pongo de ejemplo las cuidadoras o los cuidadores, ¿no? Que es otra de las entre comillas profesiones emergentes, ¿no? Que hay personas que cuidan a personas mayores que están impedidas y entonces las tienen que movilizar, les tienen que lavar en la cama, les tienen que mover los pies, les tienen que sentar en la silla, les tienen que ayudar a ir al servicio. Entonces estas personas tiran mucho de brazos para mover en peso, muchas veces un peso muerto de estos pacientes que lo haces con cariño, pero lo tienes que hacer y te está jorobando, ¿no? La zona cervical, porque estás tirando mucho de toda la musculatura del cuello, toda la musculatura de los brazos y de los trapecios, ¿no? Luego las sempiternas pantallas de ordenador, ¿no? Que estamos todo el día fija la mirada en un ordenador 8 horas al día y luego vas a casa o estás con la tablet o estás en el ordenador portátil en tu casa y al final acabas estropeando porque normalmente no se tienen unas posturas ergonómicas, fisiológicas, como ahora me gustaría exponer para el uso del ordenador, ¿no? Hay otra cosa que también tiene mucho peso específico en el origen mecánico de las cervicales, que son los problemas tensionales, el estrés, el maldito estrés, ¿no? Hoy vivimos en un mundo que es más cómodo de lo que había hace 100 años, pero mucho más estresante, mucho más rápido, todo va de forma vertiginosa y nosotros nos tenemos que adaptar, nos montamos en ese tren del ritmo vertiginoso de nuestra sociedad, de nuestro entorno, y eso genera estrés, porque nuestro cuerpo genéticamente no está preparado para soportar ese estrés de forma mantenida, y eso repercute en una contractura, en una tensión. Estás tenso y esa tensión repercute, como vimos en su momento en la tensión arterial, en la tensión alta, repercute en la tensión muscular, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos del sexo femenino, repercute en la musculatura, esa tensión repercute en la musculatura del tren superior, de las cervicales, de los hombros, de los trapecios, y eso genera mucho dolor, mucha limitación funcional.
y con el tiempo este tipo de tensiones, este tipo de exceso de movimientos, estas contracturas mantenidas en el tiempo de los cuidadores, por ejemplo, o de las personas que movilicen con los brazos, el uso y abuso sin posturas ergonómicas de las pantallas de ordenador, pues llevan a un desgaste por mala postura, a un desgaste por exceso de uso, y entonces acabamos generando problemas artrósicos que se desgastan porque claro, las cervicales, el espacio que hay entre todas y cada una de las vértebras, ya dijimos el anterior programa, son pequeñas articulaciones. Entonces, si esas pequeñas articulaciones, en el movimiento que tienen, pequeño pero importante movimiento para permitir un gran movimiento en la sumación de todos los pequeños movimientos de todas y cada una de las vértebras, pues esa pequeña tensión sobre esa articulación acaba rozando, acaba desgastando el disco intervertebral y acaba generando un desgaste. Y ese desgaste ya se añade a ese roce, ese dolor, se añade al dolor de la contractura muscular, del exceso de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede generar, cuando ya tienes un desgaste cervical importante, pues puede generar una hernia, una radiculopatía. Es decir, ya te protuye el disco que hay entre las vértebras, te comprime las raíces nerviosas que salen a uno y otro lado de los cuerpos vertebrales y te genera un dolor irradiado, un dolor que te baja por el brazo, un dolor que se manifiesta en hormigueo, en pérdida de fuerza en las manos, en un dolor interno como si fuera el hueso o como si fuera una cuerda que se tensa, que te describen muchas veces los pacientes en los brazos, y eso es un dolor por compresión de raíz nerviosa, y es un dolor un poco más comprometido, que es de origen cervical, aunque se manifieste tanto en manos como en brazos, ¿no? Hoy se está viendo también, por los problemas de tráfico, pues el tan temido, ¿no?, latigazo cervical. Es decir, cuando tú vas cómodamente en el coche y te embisten por detrás, aunque el golpe sea pequeño, pero te embiste por detrás otro automóvil, y como tú vas totalmente relajado con el cuello, que no lo llevas en tensión, pues estás escuchando música, estás atento al peatón que te pasa por delante, entonces te supone un latigazo, el cuello se antepulsa y se retropulsa, generando una contractura de la musculatura a uno y otro lado de las vértebras cervicales, de tal forma que te incluso llega a rectificar, llegas a perder la curva fisiológica y natural que tienen las cervicales, ¿no? Esto es el latigazo cervical, y es tan temido porque en un principio, cuando te dan el golpetazo por detrás, insisto, aunque sea pequeño, suele tener mucha repercusión, pues no te das cuenta, no te duele, al primer, segundo, tercer día ya te empiezas a notar una tensión fuerte, empiezas a notar unos mareos, empiezas a notar una inestabilidad, y cuando te hace la radiografía, pues ya tienes la pérdida de la curva fisiológica del cuello, y eso suele ser un gran problema, porque normalmente, como no actúes con prestancia y con rapidez, con una buena y adecuada rehabilitación, se te mantiene de por vida, y vas a tener ese problema con mayor o menor intensidad de por vida. Y luego pues ya es un acicate de que pues como ya tienes un terreno muy predispuesto debido a un síndrome del latigazo, pues cualquier cosita que hagas en exceso con tu tren superior, con tus manos, con tus brazos, de movilización, de mala postura cervical, pues repercute más todavía de lo que habitualmente repercute, ¿no? Total, que el origen de todos estos problemas, yo destaco la causa más frecuente es la postura laboral, y la otra causa prácticamente al 50% es el estrés de la vida, la tensión que cargamos sobre nuestras espaldas, nunca mejor dicho, ¿no? Claro, sabiendo el origen, pues es fácil poner remedio, ¿no? El tratamiento, siempre yo digo que todos los problemas de salud tienen solución. Lo importante es un correcto y adecuado diagnóstico. Como tenemos dentro del origen varias posibilidades, pues tienes que, cuando tú tienes un dolor de cervical, te tienes que centrar en la persona, tienes que hacer una exploración, tienes que hacer una buena anamnesis, y tienes que ver qué factores influyen más en esta persona, cuáles influyen menos, para poner solución a esos problemas. O si el problema pues que tú ves que incide con mayor fuerza en los dolores cervicales del paciente que tienes delante es un desgaste, pues decir, oye, ¿qué le recomiendas para que no siga gastándose esas cervicales? A nivel de tomar incluso productos que te puede parar, te puede enlentecer todos los procesos artrósicos y también el de las cervicales. Antes de entrar un poco más de lleno en el tratamiento, que posiblemente sea lo que más los oyentes están deseando oír, quería hablar sobre el tema de los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Porque claro, hablamos de dolor, pero a veces el dolor es la punta del iceberg, ¿no? Porque en muchas ocasiones tenemos problemas
que nosotros no sabemos de dónde viene y son debidos a las cervicales, ¿no? El dolor, desde luego, es el síntoma patognomónico, el síntoma, a ti te duelen las cervicales, tienes malas cervicales, o bien porque tienes una contractura en exceso de la musculatura cervical, o porque tienes un desgaste, o porque estás trabajando en exceso, o estás trabajando mal con esas cervicales, tienes dolor. Ese dolor, cuando ya tienes más compromiso, cuando tienes ya un compromiso de desgaste y te afecta a las raíces nerviosas que te salen de las vértebras cervicales, y normalmente son las que van para los hombros y para los brazos, pues ya tienes hormigueo, tienes una debilidad de los brazos, tienes una pérdida de fuerza, incluso al extremo de que tú coges un vaso y te llega a fallar. Se te cae el vaso porque no tienes fuerza, tienes hormigueo, y eso se manifiesta mucho, ese hormigueo, cuando tú te levantas por la mañana. Dices, ¡jo, me caché la mar! Me levanto con los brazos entumecidos, me levanto con hormigueo, que los tengo como acartonados e incluso me duelen los brazos, ¿no? Ahí hay un problema cervical. Evidentemente, cuando tienes un problema cervical y tienes contracturada toda la musculatura, tienes una disminución de la movilidad. ¿Qué es eso? Que tú vas por la calle que parece que te has tragado un tenedor. Que tú vas a mirar, vas andando, vas a girar el cuello y resulta que tienes que girar todo el tronco. Y además es muy típico verlo. Fijaros en las personas cuando van andando, cuando van a girar, que giran todo el tronco, no solo las cervicales. Lo normal, cuando tú quieres mirar algo girando la cabeza, giras la cabeza. Pero claro, cuando tienes una limitación de las cervicales, tienes que torsionar todo el tronco. Esta limitación pues puede ser muy importante a la hora, por ejemplo, de conducir. Te limita mucho el campo visual a la hora de conducir, a pesar de que tengas espejos retrovisores, ¿no? Y puede llegar a ser un problema. Otro síntoma que nos da, pues los mareos, las inestabilidades. Cuando tú tienes un problema cervical, tienes una contractura muscular de la musculatura de a uno y otro lado de las cervicales, es decir, la musculatura paracervical. Entonces, claro, las venas y las arterias, sobre todo las arterias que te llegan al cerebro, llegando sangre, que es importante para el aporte de oxígeno, para el aporte de minerales, para el aporte de glucosa, para el funcionamiento cerebral, si esas arterias van dentro de la masa muscular y la masa muscular está contraída, pues disminuye el flujo arterial, disminuye la cantidad de sangre que te llega a todo el área cefálica, y entonces puedes tener desde pérdidas de memoria, porque no te aporta el azúcar suficiente, no te aporta la glucosa suficiente en la sangre, y eso repercute en el funcionamiento cerebral, y puede haber pequeñas pérdidas de memoria, hasta problemas de inestabilidad, mareos, que tú vas andando que parece que vas en un barco, que vas andando por la ciudad y te ladeas, te vas a un lado, te vas a otro lado, ¿no? Puede ser de problema de oído, pero gran parte de ese tipo de problemas no son del oído, sino que son de problemas cervicales, de que no llega riego correctamente. Tanto mareos, inestabilidades y el dolor de cabeza. El dolor de cabeza ya no es debido al riego, a una deficiencia de riego por un exceso de contracción de la musculatura cervical, sino que el dolor de cabeza se debe a que, claro, tú tienes un músculo que está contraído, pero ese músculo no solo lo tienes en las cervicales hasta la base del cráneo, sino que tienes todo el cráneo, continúa con la musculatura cervical. Toda tu cabeza. En la cabeza no solo hay pelo, rayos, piel y pelo, sino que hay músculo. El cráneo, la calota que se llama, está cubierta por músculo. Tienes el músculo temporal, el músculo frontal, el músculo occipital, y la contracción de la musculatura cervical actúa como cadena de transmisión hacia esta musculatura cervical, esta musculatura parietal, esta musculatura frontal, y entonces también te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque tienes una contractura. Lo mismo cuando te duele el cuello porque tienes contracturado la musculatura cervical, cuando tienes contracturada la musculatura de la cabeza, que parece que no hay pero hay, pues te duele la cabeza. Y simplemente con actuar sobre las cervicales, relajando esta musculatura, también actúa de cadena de transmisión, relajando la musculatura occipital, parietal, frontal, y mejoran mucho los dolores de cabeza. Y una cosa, hombre, ya son cosas muy puntuales, porque normalmente cuando hay una contractura o hay un problema cervical te afecta a los grandes grupos radiculares, es decir, a los nervios que van hacia los brazos, pero también salen nervios que te van hacia la garganta de las vértebras cervicales, músculos que van hacia la órbita ocular, hacia los ojos. Entonces a veces te encuentras con problemas, con dificultad de tragar, a veces con dificultades de vocalizar, y es menos frecuente, pero también puede en parte ser debidos a que están comprimidos, estas raíces nerviosas están comprometidas por ese problema cervical, por esa contractura muscular de la musculatura cervical, y entonces también te afecta a nivel periférico, aunque es más raro. Lo normal es que afecte más a la irradiación a los brazos y esto que estamos describiendo, ¿no?
Y claro, una vez visto esa sintomatología, ahora al tratamiento. Pues hombre, el tratamiento es sencillo, ya digo, tienes que porcentualizar, ¿no? Cuando tienes un paciente, tienes que ver en qué medida dentro de esos componentes, tanto mecánico como de estrés, te afecta más, te afecta menos para poder poner un tratamiento no solo sintomático, que también, sino resolutivo, ¿no? Siempre la medicina tiene que intentar no solo controlar los síntomas, sino ir a la causa, ir al problema e intentar resolver, ¿no? El control del dolor, pues bueno, todo el mundo que ha tenido un dolor cervical pues sabe lo que es tratamiento. Cuando tú vas al ambulatorio, pues ¿qué te dan? Paracetamol, te dan ibuprofeno, te dan nolotil, te dan medicación que tiene que ir bajo prescripción médica porque no está nada exenta de efectos secundarios y de interacciones con otras medicinas, pues para controlar simplemente el dolor, ¿no? Que esto, bueno, en un principio, de forma puntual, desde mi punto de vista, es aceptable, pero siempre tienes que intentar ir a la causa, porque si no vas a estar siempre enganchado a analgésicos antiinflamatorios y al final tienen sus efectos secundarios, insisto, las subidas de tensión con los antiinflamatorios, los problemas hepáticos con el paracetamol, que no son inocuos, vamos, que no son un regalito, ¿eh? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues mira, en primer lugar, dependiendo de la causa, el reposo. El reposo puede ser una buena opción. Si tú tienes mucha carga por un exceso de movimiento o por una contractura excesiva por movilizar a personas, pues si tú le das un poquito de fiesta a esa musculatura, se relaja y te calma, evidentemente. Entonces luego tienes que hacer, con la persona tienes que hacer unas pautas correctoras, es decir, una reeducación postural, es decir, a ver cómo tienes esas cervicales, cómo hacer movimientos para que no cargues. ¿Qué movimientos haces tú en la vida? Oye, pues yo movilizo a mi madre que está impedida. ¿Cómo lo puedes hacer para que no cargues cervicales? Vamos a verlo. O la posibilidad incluso, oye, porque es tu vida, es tu futuro de salud, el coger una grúa para ayudar en los movimientos, una grúa de las que van al techo, que hombre, que te cuestan, tienes tu pequeña inversión, pero es que todo lo que inviertas en salud tuya es para bien, porque luego tú te hartas de cuidar. Vamos, y ayer me vino por la tarde una persona en consulta que tuvo un marido impedido durante muchos años, movilizó de forma brutal a esta persona y ahora ella, que puede descansar un poquito porque es joven aún, tiene 74 años, disfrutar de la vida, se encuentra que está peor de lo que estaba el marido. ¿Por qué? Por sus cervicales y por sus dorsales, porque en su momento nadie le dijo cómo movilizar a su marido y ahora ya es irreversible la situación que tiene esta persona. Pues entonces es labor nuestra, de los terapeutas, de los médicos, de los fisioterapeutas, el enseñarle a esa persona a hacer movimientos para cargar lo menos posible las cervicales. Por ejemplo, o incluso a nivel laboral, decir, oye, es que me casco 8 horas en el ordenador. Pues ¿cómo? Pues mira, tienes que explicar a esa persona qué postura es la ideal. Por ejemplo, que la mirada tiene que ser frontal a la pantalla. Tiene que ser recta y frontal la mirada. No puedes estar mirando a la pantalla del ordenador girando el cuello, porque vas a sobrecargar la musculatura cervical. Los ojos tienen que llegar a la altura. Y la posición de la espalda con respecto a la silla tiene que tener un ángulo recto de 90 grados y la posición de las rodillas en la silla tienes que tener un ángulo recto. Entonces tendrás que adaptar la altura de la silla para que las piernas no estén colgando, porque eso repercute en la espalda y repercute en las cervicales. Y la posición de los brazos, insisto, cuando tú apoyes los brazos en la mesa para usar el teclado del ordenador, tienes que tener un ángulo recto. La posición del codo con el brazo, del antebrazo con el brazo, tiene que tener un ángulo recto para tú poder teclear el teclado, porque si no vas a cargar de cervicales, vas a tirar de cervicales. Estas pequeñas cositas, mejor, es muy difícil de explicar por la radio, ¿no? Pero mejor en una consulta sí que debemos los médicos el explicarlas, o el fisioterapeuta cuando estás haciendo una rehabilitación, o el paciente preguntarlas, ¿por qué no? Decir, oye, yo no sé cómo ponerme en qué posición laboral voy a tener. Pues mira, pues lo explicas, ¿no? En la consulta, lo demandas que te lo diga. Luego, medidas físicas que se usan, por ejemplo, en fitoterapia. Por ejemplo, tenemos el calor. El calor, sobre todo, incluso eso lo podemos hacer nosotros, porque yo he visto el infrarrojo, es una lámpara roja que yo he visto incluso a precios irrisorios en el Lidl, que periódicamente ofertan infrarrojos, algo sorprendente, pero mira, genial, porque tú por 4 duros te vas a comprar un infrarrojo y es un calor que te relaja la musculatura, es un calor muy potente, te lo pones en la zona cervical y te relaja esa musculatura. Oye, ya vale de usar la bolsa caliente, que a mí me dicen muchos abuelitos, oye, una bolsa caliente, ¿qué rayos?
tienes o una manta térmica, que ese calor puesto en las cervicales te ayuda mucho, o el infrarrojo, que es mucho más potente y mucho más efectivo, ¿no? Insisto, creo que son por 19 euros, yo los he visto en el Lidl, unas lámparas que no tienen nada que envidiar a las lámparas profesionales que se utilizan en fisioterapia, porque yo las uso y las he visto las dos y no tienen nada que envidiar. Luego otras técnicas que igual no se pueden aplicar en casa, pues es, por ejemplo, las corrientes, lo que dicen los pacientes. Hoy he ido a la rehabilitación al piso y me han puesto corrientes, que son unas pequeñas descargas eléctricas imperceptibles que lo que te hacen es relajar esa musculatura, bienvenido sea. Pero claro, si tú relajas la musculatura y no vas a la causa, pues lo que estamos diciendo, que te quedas a medio gas. Te estás condenado a hacer rehabilitación pues de por vida, ¿no? Y luego los masajes geniales, muy bien, pero ojo, un masaje con alguien que sepa dar masaje. ¿Por qué? Porque la cervical es una zona muy delicada y antes de meterte en un masaje, pues hombre, la persona que te lo va a dar tendrá que ver una radiografía, tendrá que saber qué tipo de problema tienes. Porque imagínate que a ti te duelen las cervicales porque, oye, no lo quiera nadie, pero que tengas una fractura cervical por una contusión y te metes en un masaje a lo loco y puede ser peor el remedio que la enfermedad, siempre sabiendo lo que hay delante. Por eso yo recomiendo que sea una persona que esté formada o que sea un fisioterapeuta o que sea un médico rehabilitador, ¿no? Y luego dentro de la fisioterapia hay unas técnicas rompedoras. Hoy en día, mira, desgraciadamente nosotros en la seguridad social estamos limitados a lo que estamos limitados, pero hoy en día se están aplicando técnicas que de aquí a 10 años estarán dentro de la seguridad social, pero hoy por hoy desgraciadamente no están, como es el tratamiento miofascial, es la osteopatía, es el uso de pilates, pero aplicado a la zona cervical, es el tema del círiax, es la terapia neural, la homotoxicología, que incluso es tratamiento homeopático pinchado subcutáneo aplicado. O sea, son tratamientos que son espectaculares para mejorar y para restaurar, ¿no?, una lesión cervical, siempre teniendo, insisto, un buen diagnóstico. Eso es la base de todo, ¿no? Y luego, hombre, lo digo porque siempre me lo demandan las personas, que ya más de una persona me para en la calle y me dice: oye, Miguel, y tal, el programa bien, me gusta que me digas más remedios de la abuela porque esos los engancho yo, ¿no? Los puedo hacer. Pues mira, para esto, como hablamos de tema que el origen de las cervicales es un tema mecánico, sí o sí, contractura de la musculatura, pues podemos echar mano, por ejemplo, de una infusioncita que lleve flor de azahar, pasiflora y valeriana. Es una infusión que relaja el ánimo, te hace estar menos tenso, menos irritable, con menos mala follá, y te relaja la musculatura y toda la tensión en el cuerpo que depende de ese estado de ánimo tenso, ¿no? Entonces, en una infusioncita como estas, pues, hombre, en personas que igual tengan que conducir o manejar vehículos delicados, pues ahí igual recomiendo antes consultar a un médico, ¿no? A ver, pero normalmente en una persona que no tenga que hacer actividades muy delicadas puede tomar esta infusión sin problema. E incluso, pues por ejemplo, el magnesio es un mineral muy sencillo, que además vale para el hueso como el calcio, pues se utiliza para descontracturar la musculatura, o un complejo de vitamina B también se utiliza para descontracturar la musculatura, o ponerte tú una pequeña pomadita que lleve arpagofito, o una pomada de árnica, que son antiinflamatorias, son descontracturantes, que te ponga tu esposa o tu esposo o tu hijo una pomada en toda la zona cervical con una pequeña fricción, y luego te ponga calor local, una manta eléctrica o el infrarrojo, para que esa pomada penetre y sin efectos secundarios te va a ayudar a relajar esa musculatura, ¿no? Esto sería un poco, básicamente, se puede ahondar más, pero por ahí iría el tema de las cervicales. Siempre, insisto, compendiando un buen diagnóstico, saber por qué tienes ese problema cervical, un tratamiento sintomático, preferiblemente natural para no tener efectos secundarios, y luego una rehabilitación para restaurar la posición anterior al dolor. ¿Qué son los nervios cervicales y qué función tienen? Sí, pues los nervios cervicales es que de cada espacio intervertebral, de las 36 vértebras que tenemos, salen raíces nerviosas, que eso es lo que comunica todos y cada uno de las partes de nuestro cuerpo y todos los órganos de nuestro cuerpo con nuestro cerebro, el ordenador central. Nosotros tenemos el cerebro, que es el ordenador central. Dentro de las vértebras va la médula, como dijimos el otro día, y van saliendo raíces nerviosas que van al estómago, van a los brazos, van a las piernas, van al hígado, y que tienen importancia tanto sensitiva como motora. Entonces, esos son los nervios, que los nervios cervicales son los que salen de toda esa zona cervical, que van
fundamentalmente a los brazos, van a los ojos, van a la boca, van a la parte alta de la espalda y que influyen en la movilidad de los brazos, en la sensibilidad. Por eso cuando se pinzan, pues tienes sensación rara, hormigueo y acartonamiento, porque está afectando la sensibilidad. O si te afectan a la función motora del nervio, pues pierdes fuerza y se te caen los vasos de la mano. Esos son los nervios. ¿Y lesiones en los nervios del cuello? Sí, mira, las lesiones de los nervios del cuello vienen, hombre, puede ser una lesión que sea, pues, lo que te he comentado al principio, una cosa muy rara, con un tumor de los nervios y tal, pero son muy excepcionales y raras, ¿no? Normalmente van por compresión, porque los nervios, claro, cuando un nervio llega hasta los dedos de la mano, esos nervios no van en un macarrón como los cables de la luz dentro de la pared, sino que van a través de la musculatura. Y si una musculatura está contraída, está pinzando ese nervio. Y si contrae y comprime mucho el nervio, al final te va a lesionar el nervio. Va a hacer un nervio atrófico, lo va a envejecer. Y lo mismo cuando tienes ya un problema, una hernia cervical, ¿no? Pues entonces te comprime el nervio y llega un momento que lo comprimes tanto que el nervio pues se lesiona, se estropea y ya son problemas mayores, son palabras mayores. Pues don Miguel, creo que está todo dicho. Yo creo que sí.